sin perdón, la vida es gobernada por un ciclo sin fin de resentimiento y represalias. Eso lo dijo Roberto Asiglio. Y quiero decirles a ustedes que el sermón que tengo hoy para ustedes es más quirúrgico que de gozo y de celebración. Es quirúrgico porque va a trabajar con nuestras emociones en el día de hoy, en continuación a la serie, al seminario del perdón que tuvimos. Pero antes de comenzar vamos a tener una oración. Dios Padre, pedimos, Señor, que hoy tú nos ayudes a conocernos más a nosotros mismos, Señor, que tú nos muestres nuestras emociones y nuestros pensamientos, que examines cada pulgada de nuestro corazón y nos muestres aquellas cosas impuras dentro de él, Señor. Que nos libres de esas cosas y nos des la victoria, Señor. Ayúdanos, Señor, a escuchar este mensaje preciado que tú tienes para nosotros en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la Biblia hay muchas personas que experimentaron el perdón. Hoy voy a hablar de una persona que fue un asesino, un violador, un mentiroso y un hombre de Dios. Ustedes lo conocen por el nombre de David. Pero aún más que hablar de David, voy a hablar acerca de Betsabé, la víctima de David. La víctima silenciosa, porque ni en Samuel, ni en los Salmos les da palabra alguna. Pero hoy quiero darle voz a Betsabé. Quiero permitir que ella exprese ese resentimiento que debió de haber sentido hacia David después de haber perdido su pureza, haber perdido a su marido y haber perdido a su bebé. Y también vamos a compartir cómo ella finalmente logra experimentar el gozo del perdón divino y otorgar ese perdón a Dios, a David, y finalmente tener un hijo que viene a ser el fruto de ellos, Salomón, que viene a ser el heredero del trono. Ella recibe restitución completa de parte de Dios, tras haber abandonado su amargura y su enojo hacia David. Nuestra historia comienza realmente en Samuel capítulo 11. Aquí si quieren pueden ir allí. Samuel capítulo 11. Allí en Samuel vemos este drama bastante interesante de la Biblia que comienza con David caminando en la azotea de su palacio. Desde allí él visualiza a una hermosa mujer tomando un baño y él manda a inquirir y a preguntar acerca de ella. Sus soldados le dicen que ella es la esposa de Urías. Mas aún así el descarado manda a traerla para compartir esa noche con él. Días después, Betsabé se entera que como resultado de esa relación ella quedó embarazada. Así que manda palabra al rey David. David en este momento confecciona, él fabrica un plan para liberarse de las consecuencias de su indiscreción. Él manda a llamar a Urías para que fuese a dormir con su esposa y creyese que el hijo era suyo. Para su gran sorpresa, Urías se rehúsa a dormir con su esposa, sabiendo que sus soldados estaban allí en el campo de batalla. David continúa planeando maquiavélicamente qué hacer. Entonces decide embriagar a Urías para que, tras unos tragos, decidiera entrar a la alcoba con su esposa. Pero Urías se resiste y se queda en el campamento alrededor del palacio con los soldados. Pero esto no era suficiente para David. Él siguió enterrándose, él siguió clavándose en el fango, en el lodo de su pecado. Y planeó algo más macabro todavía. Él, en las manos de Urías, envió su sentencia de muerte. En las mismas manos de Urías envió una carta al general del ejército para que lo enviase al frente de batalla y una vez estuviese allí, él fuese abandonado y dado a muerte. Así que finalmente el general obedece el mandato del rey y permite que Urías muera. En esta situación muchos otros soldados también murieron junto con Urías, pero David está satisfecho porque llevó a cabo su plan. Al oír la noticia de la muerte de su esposo,
podemos ver que Betsabé se lamenta, como toda esposa que amaba a su esposo. Y después de su periodo de luto ha terminado, David la manda a llamar para casarse con ella. David estaba tomando crédito por algo que él no estaba haciendo. Él quería que las demás personas vieran y dijeran, wow, qué rey tan noble. Uno de sus capitanes muere y él toma a su esposa para cuidar de ella. Imagínense toda la planeación de David en este asunto. Entonces, Dios envía al profeta Natán. Esto es un periodo después de que David ha estado encubriendo su pecado por más de un año. La criatura ya ha nacido y Dios envía a Natán con una historia muy familiar, me imagino que todos se recuerdan. En esa historia, Natán le dice a David que hay un hombre que tenía muchas riquezas, mucho ganado, por así decirlo, muchas cabras, muchos terneros, pero cuando vino visita a su casa, en vez de tomar de lo propio que él poseía, tomó un corderito que era como parte de la familia de un hombre muy pobre. David se enfada completamente y decreta sentencia hacia ese hombre, diciendo, este hombre merece pagar 4 veces lo que hizo y morir. Acto seguido, el profeta Natán le declara, ese hombre eres tú, David. Es en este momento de conciencia y calamidad que David trae sus pecados delante de Dios. Él lucha con sus pasiones y con el dolor profundo que siente y compone el Salmo 51. Anteriormente, dado que David es el ancestro de Dios, muchos de los rabinos decidieron quitar cualquier culpa a David, llegando al punto de decir que Dios había determinado de antemano que Betsabé fuese su esposa. Entonces cuando él la tomó no estaba cometiendo pecado, para así mantener esa imagen pura del rey David. Nosotros no vamos a hacer lo mismo hoy, no vamos a excusar a David de su culpabilidad. Más aún vamos a dar esa voz, esa expresión a Betsabé, que lo escucharán en la voz de mi esposa. Escucharán la voz de Betsabé hablando al problema, mientras David está dentro del templo, dentro de su recámara, componiendo el Salmo 51. Mientras David está componiendo el Salmo y pidiendo perdón, Betsabé tiene un dilema diferente. Ella sabe que cometió adulterio, ella está sufriendo todavía el luto de un esposo asesinado y la condenación a muerte de su hijo. Vamos a imaginar que Betsabé estuvo allí afuera de la recámara escuchando la conversación entre Natán y David. Y vamos a escuchar cómo ella interpretó el salmo que David estaba expresando. Mientras ella trata de acercarse a Dios, cuya presencia para ella está distante, pero cuyo castigo ella conoce porque lo tiene en sus manos, ella escucha el salmo de David, que para ella no significa renovación, sino un sufrimiento incesante, hasta que al final ella decide entregarle todo a Dios, su dolor, su rencor e inclusivemente su falta de perdón, que es el propósito de este sermón. Si tú tienes un problema en contra de alguien que te ha ofendido, para que dejes todas estas cosas y sientas la libertad que Dios quiere darte en esta mañana. Vengan conmigo a Salmo 51. Salmo, capítulo 51. Comenzaremos desde el versículo 1. Para el conductor, una canción de David cuando el profeta Natán vino a él después de que David había estado con Betsabé. Así que sabemos que este salmo fue compuesto en relación a este altercado, a este asunto. Después de la reprensión del profeta Natán y de haber escondido su pecado por un año, David reconoce sus malas acciones y dice en 2 de Samuel capítulo 12:13, he pecado contra el Señor. Y acto seguido comienza a escribir un salmo. En la periferia del cuarto, fuera del santuario interior, Betsabé solloza su ira, su pérdida,
su salmo. Ella escucha a David cuando se acerca a Dios. Él no puede oírla, y la voz suya es la voz marginada del alma silenciada. Lo odio, lo desprecio. Natán se ha ido ahora y de repente él grita, todo arrepentimiento y lágrimas. Y yo acá, sufriendo por mi difunto esposo y amamantando a este hijo de pecado. Sus labios no succionan, sus ojos son huecos. Sus diminutos dedos no pueden agarrar mi mano temblorosa. Dios, ¿qué me has hecho? El castigo de David de que su hijo ha de morir implica otra porción más de sufrimiento para Betsabé, quien a lo largo de toda la historia es la víctima. En esos momentos ella pudo haber pensado mal no solo de David, sino de Dios mismo, quien había retenido el castigo de David y poniendo como sacrificio su hijo recién nacido. Desde dentro de la recámara, ella oye su voz llena de lágrimas y remordimiento mientras David dice: ten misericordia de mí, oh Dios, con tu misericordia, con gran compasión borra mis transgresiones. David confiesa sus transgresiones en plural, refiriéndose tanto a la violación como al asesinato de Urías. Y continúa: completamente lava mis iniquidades y hazme puro a pesar de mis pecados, porque mis rebeliones, mis transgresiones, continuaré reconociendo, y mi pecado están siempre delante de ti. Aquí David hace referencia a diferentes categorías de pecado. Él menciona abón, que es iniquidad. Es un pecado más sutil, encubierto, rectificado y eliminado solamente por el lavado repetido. También él habla acerca de het, traducido como pecado, que es a menudo un delito involuntario, cuya expiación es relativamente fácil. Y finalmente él habla acerca de peshá, que es transgresión. Es una ofensa claramente identificable, una ofensa abierta a Dios. Pero podemos ver la diferencia entre Caín y Abel. Mientras Caín dice, yo no sé, no reconozco dónde está mi hermano, David aquí está diciendo, yo reconozco, mostrándonos el primer paso de recibir perdón, que es el arrepentimiento. Después es el perdón y finalmente la liberación. Mientras tanto, Betsabé, aún más enojada, piensa: ¿cómo se atreven tus labios culpables a dar voz a tales palabras? Él sabe cómo proclamar perdón. Mientras tanto, yo vivo con esta culpa. Conozco la culpa de las mujeres, conozco mis elecciones. Yo también reconozco mis crímenes porque mis pecados me persiguen sin cesar. ¿No hay consuelo para mi dolor? Dentro de la habitación, David continúa: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu veredicto. Las palabras a las que David se refiere son las palabras que Dios envió a él a través de el profeta Natán y el veredicto de sentencia que le había ejecutado. Aquí David reconoce que él es un pecador delante de Dios. Y aunque todo pecado es en última instancia contra Dios, no pasemos por alto el sufrimiento humano de aquella mujer contra quien David pecó. ¿Contra ti? ¿Contra ti solo he pecado? ¿Quién? ¿Contra quién? ¿Contra Dios y no contra mí? ¿Ante quién me arrepentiré yo? Cuando me llamaste a pecar, ¿a quién debí apelar? ¿Acaso no me violaste, David? ¿Acaso no mataste a mi marido? Dios, que nunca se le olvide. Por mi parte, nunca lo olvidaré. Nunca olvidaré ese día. Está tan claro. Había ido al baño ritual por la tarde, cuando el sol empezó a ponerse detrás de la colina de Judea. Las aguas rituales me rodeaban y me limpiaban. Fue la última vez que me sentí limpia. ¿Cómo pude sospecharlo? Me estaba vistiendo cuando vi al guardia del rey preguntando a la encargada del baño. Al mirarme, le susurró y sonrió. Era una mirada maliciosa. Había rodeado la esquina de mi casa cuando se acercaron esos 3 hombres, riéndose bajo sus ropas hediondas.
vístete rápidamente, afortunada dama. Has sido elegida para calentar la cama del rey esta noche. Yo era la mujer de Urías y David me violó. Incluso el profeta Natán acusó a David diciendo: tomaste a su esposa y la hiciste tu esposa y lo tuviste por muerto por espada. Después mató a mi marido, a quien lloré inconsolablemente. Dios, y ahora mira a ese criminal, te pide misericordia, llora por compasión para que lo purifiques. ¿Quién me puede purificar a mí? Aquí podemos ver a ambos, a David y a Betsabé, al unísono, declarando ante Dios: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Curiosamente, la palabra concebir, o he sido formado, no es tajar, que es la palabra que se usa para la relación entre hombre y mujer, sino que es la palabra sham, que se utiliza para la relación entre ovejas, entre animales. Tal vez David lo hizo porque él solía ser un pastor, o tal vez él lo hizo porque estaba asignando alguna culpa de alguna emoción animalista en su madre durante el momento del coito. Mientras él pronuncia esas palabras anteriores, Betsabé declara: Y en pecado este bebé fue concebido, con la culpa del calor animal, de las pasiones de David. A través de mí, mis pecados han dado este fruto enfermo, esta criatura enferma. David continúa: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. La palabra íntimo, de hecho, en hebreo es toshot, que quiere decir riñones. Para ellos los riñones eran aquella parte del organismo que encubría con su grasa protectora, cubría la cáscara del cuerpo, cubría la parte interna de la persona, la inteligencia, y enmascarada, ocultando la sexualidad, las pasiones y las facultades físicas y morales. Así que David está haciendo referencia a cómo él encubrió su pecado por ese año y estaba pidiendo ahora que Dios lo limpiara íntimamente, que lo llenara de verdad y no de ese engaño que él tenía. En el verso 9 dice: desinféctame con hisopo y seré puro, lávame y estaré blanco como la nieve. Aquí, generalmente en aquellos tiempos, cuando una persona era contaminada al tocar un cuerpo muerto, ellos eran purificados con una mezcla entre cedro e hisopo que era rociada sobre esas personas. Entonces aquí David está reconociendo que él tuvo algo que ver con la muerte de Urías y él desea ser purificado de esa muerte. En el verso 10 dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. No hay suficiente agua en esta tierra para lavarme esta mancha. Todavía siento que la sangre se derrama por mis piernas, me mancha para siempre. Llevo mi pecado en mis brazos. La sangre palpita a través de esas diminutas venas de su pálida piel. Mi vergüenza me envuelve, como una vez me envolvieron tus apasionados brazos, David. ¿Quién me podrá aliviar de mi vergüenza? ¿Quién recreará mi abatido ser? David continúa: Dios, oculta tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Aquí el salmista no usa la palabra Elohim, que es para el Dios de juicio, sino Adonai, el Dios del perdón, al cual él está clamando. A medida que ambos pronuncian las palabras de mis pecados, la voz de David se va desvaneciendo, mientras que la voz de Betsabé aumenta. Mis pecados también borra todas mis iniquidades. Y ambos declaran: crea en mí un corazón limpio, oh Dios. Oh Dios, no dejes que mi odio me consuma, no dejes que mi dolor me presione en la tierra, no dejes que este bebé sufra por mis pecados. Tú amas a su padre, entonces amadlo. Salva a este niño por su bien, sino por el mío. Seguramente no por mi bien. Dios, ¿acaso eres tan cruel? David continúa con su voz más fuerte: y renueva en mí un espíritu recto, no me eches fuera de tu presencia.
¿Merezco tu crueldad por algún pecado mío que no conozco? Dios, perdóname, no me dejes, no me eches fuera de tu presencia. Betsabé llora por su blasfemia contra Dios, por su dolor y por el niño inocente que ella teme que será sacrificado para expiar el pecado de David, por su marido muerto y por su amante arrogante. Mientras David continúa, y no quites de mí tu Santo Espíritu, vuelve el gozo de tu salvación y sosténme con tu generoso espíritu. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. David, tienes labios de oro, cuán dulcemente forman las palabras, mas aún te atreves a excluirme de tu oración. Aquellos mismos labios que se atrevieron a llamarme a tu cama, que se atrevieron a pedir el asesinato de mi marido, ¿qué remordimiento formaron tus labios entonces? Tú, sobre todo tú, enseñarás a los pecadores, tú, el mayor de ellos. Natán vino a contarte una historia de niños para que pudieras entender lo que habías hecho, una historia sobre ovejas para que pudieras entender. Tú, pastor con túnica de rey, tú, arrogante asesino, egocéntrico, ¿cuáles fueron tus oraciones cuando enviaste a Uría con su propia orden de muerte en su mano? Nada, ni nadie, ninguna de las muertes contaron hasta que Natán vino a contarte una historia que él se inventó. Fue tan cómico ver tu enojo contra ese hombre rico que tomó ovejas de otro. Fue tan cómico, tu cólera se despertó con tanta facilidad. Tú, demasiado egoísta para notar cualquier persona, para entender que ese hombre eras tú mismo. David dentro de su recámara continúa. Líbrame de la maldad de sangre, oh Dios, tú, Dios de mi salvación, y mi lengua cantará en alta voz de tu justicia. Oh Señor, abre mis labios y mi boca manifestará tu alabanza, ya que no deseas sacrificio, de lo contrario yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado y un corazón quebrantado y roto y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Notemos el juego de palabras que usa David. Mientras los sacrificios tenían que ser perfectos, sin manchas, sin ningún quebrantamiento, el sacrificio humano del cual Dios se deleita es un espíritu quebrantado. Eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. El nombre del juicio de Dios se usa 6 veces en este salmo, cuando se ofrecen sacrificios por pecados involuntarios. El aspecto más misericordioso de Dios es convocado con un llamado a Adonai. Y debido a que las transgresiones intencionales, como las de David, requieren el arrepentimiento completo ante Dios como juez, por eso él clama el nombre de Elohim. Mientras él está confesando su pecado, Betsabé cae al suelo, agarrando al niño en sus brazos, y el niño no respira. Las ofrendas de sacrificio de Dios son un espíritu quebrantado y un corazón roto y maltratado. Estos Dios no rechazará. Mi espíritu roto, mi maltratado corazón traigo ante ti. Solo tengo esto para ofrecerte, Dios. ¿Puedo sanar de este dolor? Oh Dios, abre mis labios también, que mi dolor dé paso al ¿A qué? ¿Qué? Ni siquiera puedo decir las palabras. Dios, abre mi corazón. También anhelo consuelo. Pero tú te apartaste de mí. Has tomado de mí para darle a David. Mientras Betsabé no podía ni pronunciar la palabra gozo, porque no era lo que sentía, David continúa con su salmo. Haz bien con tu benevolencia a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, holocaustos y ofrendas completamente quemadas. Entonces se ofrecerán bueyes en tu altar. ¿Cuándo habrás tomado suficiente? ¿Cuándo habré dado suficiente? Querido Dios,
Deja que los aullidos y la sangre rociada de algún animal sea esparcida sobre tu altar. Reemplaza el sacrificio de este bebé moribundo. Reconstruyes los muros de mi vientre para albergar la simiente de tu pueblo. Cúrame, oh Dios, cúrame ahora, porque estoy quebrantada. En este grito podemos imaginar a Betsabé clamando por perdón y misericordia a Dios, clamando para que el odio no consuma su alma y para poder perdonar a David, porque ella entendió que perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que ese prisionero era ella misma. Aquí hay perdón tanto para David como para Betsabé. En el próximo tema estaremos hablando acerca del perdón para la otra persona, para el agresor. Hoy voy a terminar hablando acerca del perdón para ti que has sido ofendido por otra persona. Si tú estás como Betsabé y te sientes enojado contra alguien que te ha hecho mal, si tu alma está amargada con ese rencor debilitante, si tu existencia es miserable con ese resentimiento que seca el alma, si tu tiempo se siente como una tortura omnipresente, hoy el perdón es para ti. Por eso Pablo te urge en Efesios 4, 31 y 32 diciendo: deshazte de toda amargura, rabia e ira, peleas y calumnias, malicia. Sean bondadosos y compasivos los unos con los otros, perdonándoos unos a otros, así como Cristo Dios los perdonó. ¿Saben, hermanos? Dios sabe que el perdón en primera instancia es para ti, que te hace bien a ti, que te trae sanidad. Y por eso Él te urge a que tú perdones al prójimo. Quiero compartir con ustedes la historia de Carol para mostrar cómo este perdón afecta tanto nuestra parte física como nuestra parte emocional y mental, al igual que nuestra parte espiritual. Carol estaba enojada, realmente enfadada y sentía que tenía todo el derecho de estar así. A la edad de 40 años, con 2 hijos de 20 años, su marido la dejó por la secretaria. Carol no había trabajado durante estos 20 años. Ella había sido una esposa y una madre ejemplar. Una noche vino su esposo y le dijo: nuestros hijos ya están grandes. Uno está a punto de casarse en 6 meses, el otro está en la universidad. Ya no quiero permanecer en esta relación. He sentido una distancia entre nosotros, me voy con otra. Después de que todos los casos legales fueron terminados, Carol terminó en un pequeño apartamento con muy pocos ingresos, sufriendo las consecuencias de la infidelidad de su marido y con la necesidad de reconstruir su vida de nuevo. Durante unas semanas ella vivió en cólera. Su estómago se sentía apretado, desarrolló severos dolores de cabeza, ansiedad e insomnia. Inclusive ataques de pánico comenzó a tener. Decidió entonces visitar a su médico. Su médico, quien era cristiano y bastante apercibido, sabía lidiar tanto con las enfermedades físicas como las enfermedades del corazón. Así que él hizo lo que hacen todos los médicos. Él le preguntó: ¿cuándo comenzaron tus síntomas? A medida que ella empezó a trazar el origen de sus síntomas, se dio cuenta que estaba relacionado con la separación y con su falta de perdón hacia su esposo. Entonces, ella había llegado al lugar de su propia vida donde estaba dispuesta a perdonar al marido que la había dejado por otra mujer. Y Carol comenzó a entender que si ella no perdonaba a su marido, sino más bien seguía resentida con él, que ella se destruiría a sí misma. Y quiero citar para ustedes algo de Confucio. Nosotros entendemos que toda verdad viene de Dios, así que hay personas aún en otras religiones y en otros lugares que tienen esas gemas de verdad. Y Confucio dice: un hombre enojado siempre está lleno de veneno. Es mucho mejor perdonar y olvidar que sentir resentimiento y recordar, porque recordar y resentir no hace daño a la otra persona. Por el contrario, te lastima, te reseca y te destruye. ¿Cuál entonces es la alternativa al resentimiento y la ira?
Dios nos ofrece como alternativa el perdón. Esa es la clave para lidiar con esto. ¿Recuerdan que Carol comenzó a sentir síntomas físicos? Tenía problemas de salud física. Además de los que ella tenía, quiero recordarles que el resentimiento y el rencor afectan nuestro cuerpo con desórdenes alimenticios, insomnia, estrés, indigestión y muchos problemas que no encuentran solución en recursos médicos, en medicamentos, ni en intervenciones quirúrgicas. Encuentran solución solamente al otorgar perdón. Así que Carol comenzó a procesar eso. Ella admitió que estaba enojada y trazó la rabia a la fuente del divorcio con su esposo. Y Carol le pidió a Dios que le quitase la amargura y el resentimiento. Le pidió a Dios que le diera el perdón por su esposo, al igual que Jesús perdonó a sus enemigos. Porque la Biblia nos dice que Dios nos amó aun cuando nosotros éramos sus enemigos. Meditando sobre la vida de Cristo y su amor, ella confesó nuevamente sus pecados a Dios. Al ella sentirse perdonada, pudo otorgar perdón a Dios. Y después de haber lidiado con sus emociones y sus problemas y de haber perdonado a su marido, los síntomas físicos comenzaron a desaparecer. Su insomnia se fue, su estrés y sus problemas del estómago se aclararon. ¿Por qué? Porque ella fue perdonada y pudo perdonar. Ella expresó su ira a Dios y encontró paz y felicidad. Carol ahora estaba viviendo una vida productiva, saludable y feliz porque recibió y dio perdón. Porque el perdón es para ti. Quiero que te entiendan eso, y el perdón es para ti. Estaba yo pensando mientras elaboraba este sermón, y nosotros somos generalmente un pueblo saludable. El pueblo adventista se cuida con respecto a la salud. Y el problema es que muchos de nosotros no estamos en el hospital y enfermos por lo que estamos comiendo, sino por lo que nos está carcomiendo por dentro, por lo que estamos permitiendo que nos destruya. Debemos de abandonar esas cosas, nos hacen daño. Tú no estás comiendo cosas que te hacen daño, pero estás permitiendo que estas emociones te destruyan y terminas en el hospital. Voy a ser franco con ustedes, muchos están perdiendo bendiciones a causa del resentimiento. Muchas personas prefieren vivir con rencor en vez de con la paz que trae el perdón. Prefieren mantener su actitud odiosa, cínica y amargada, y la condenación que acompaña a esa actitud, y la artritis que viene con eso, y la hipertensión y la diabetes que viene con eso. Siguen acumulando todas estas cosas muy campantes, viniendo a la iglesia, y creen que la adoración a Dios va a reemplazar el amor al prójimo. Jesús nos dio la esencia de la vida, es amar a Dios y amar al prójimo. Si alguno de estos dos elementos faltan, tu vida no está completa. Así que si tú sientes que si tu experiencia espiritual no es lo que debería de ser, comienza a mirar al lado, no solamente arriba, sino al lado. ¿Cómo está tu relación con el prójimo? Pasando del campo físico, quiero hablar acerca del campo emocional. El perdón no solo ayuda a la salud física, sino también a la salud mental. Escucha, mientras no perdones, ¿quién y lo que sea ocupará un espacio libre de alquiler, libre de renta en tu mente? Eso lo dijo Isabel Holland. Así que tú permites que esa persona esté allí ocupando tus pensamientos y tu mente constantemente sin pagar renta. La persona ni siquiera sabe que está haciendo eso y tú estás allí sufriendo solo. Y mientras la persona no está constantemente sufriendo de tu ira contra ella, tú estás agravando tu mente innecesariamente. Al perdonar a esa persona, estás liberando tu mente para estar ocupado en cosas más productivas. Voy a citar inclusive al psicoanalista Sigmund Freud, a quien no me escucharán citando muy frecuentemente. Pero en una ocasión él dijo, los seres humanos, cuando nacemos, tenemos un arsenal, tenemos unos soldados de defensa. Pero cada vez que tú tienes un problema con alguien, tú despachas un soldado o 10 soldados, un pelotón, un batallón completo para estar allí en guardia con esa persona.
pero tú solo tienes una cantidad limitada de soldados a tu disposición. Y resulta que en algún momento tú has despachado tantos soldados a estar en diferentes lugares que tú estás depleted, estás totalmente vacío de energía y por eso estás enfermo emocionalmente, por eso estás sufriendo. ¿Tiene sentido eso? Estoy hablándole a alguien aquí hoy. Están muy silenciosos. Dejen de hacerse daño físico y dejen de hacerse daño emocionalmente al guardar resentimiento y rencor. Carol entendió que si permanecía atada a su pasado, no sería libre para vivir su futuro y su destino. Tú también debes de reconocer eso. No permanezcas atado a esa persona y a esas circunstancias. Libérate. ¿Cómo te encuentras tú hoy? ¿Eres libre o estás atado? Carol fue capaz de concentrarse en su futuro y seguir adelante. Mientras que antes ella se alimentaba de esas memorias dolorosas, viviéndolas y reviviéndolas en un ciclo vicioso de dolor y de ira, de resentimiento y sufrimiento, después de que ella perdonó a su marido e inclusive al amante, se sintió libre para seguir adelante en su vida, con un espíritu dulce hacia la vida, hacia Dios y hacia el prójimo. Hermanos, algunas personas en vez de otorgar el perdón crean monumentos a las ofensas que se les han hecho. Y recuerdo uno de mis generales favoritos de la guerra civil, el general Robert E. Lee. En una ocasión él iba pasando por los campos después de la guerra y una dama que poseía una plantación le dice: mira lo que hicieron esos desgraciados yanquis del norte, cómo nos destruyeron nuestras tierras. Allí yo tenía ese árbol precioso y ellos lo destruyeron con sus cañones, mire cómo quedó. A lo que el general le responde: córtalo y olvídalo, córtalo y olvídalo. Eso es lo que tú necesitas hacer. No le hagas monumento a esa ofensa, sácala de tu vida, sácala de raíz. Eso lo veremos en el tercer sermón con respecto al perdón. Líbrate de ese enojo y de esa amargura. Ese es el deseo de Dios para ti. El perdón corta ese lazo que desagradablemente te mantiene unido al ofensor y te da la libertad de seguir adelante con tu vida. Confucio también dijo: el rencoroso está cavando dos tumbas, una para el agresor y otra para sí mismo. Semejante a lo que dice la Biblia. Nos dice: el que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra sobre él le volverá. ¿Entiendes? El perdón te libera del lazo que tienes con el agresor para que no caigas junto con él. Recuerda que Dios dice que aquel que ofende a uno de sus hijos, ay de él, es mejor que tuviese una roca atada al cuello y fuese lanzado en el mar. Ese es su destino si no se arrepiente. ¿Quieres ir tú juntamente con él al mantenerte atado a esa persona? No, libérate, sé libre. Ese es el deseo de Dios para ti. Ahora bien, a Carol le tomó cerca de 6 meses para lidiar con su ira. Y yo quiero decirte un secreto: entre más rápido lo haces, mejor. No dejes que se acumule en ti. Si necesitas pedir perdón a alguien, hazlo ahora mismo, hazlo hoy. Si Dios está hablando a ti, a tu corazón y a tu mente, haz esa llamada hoy, en su santo día. Llámalo, pide perdón. Dios desea reconciliar esas relaciones. De hecho, uno de los trabajos del pueblo remanente, del Elías que iba a venir, es que él iba a juntar los corazones de los padres con los hijos. Dios desea reunir familias. Pero ¿qué hay de nuestra relación espiritual? Sabemos entonces que el retener el perdón nos afecta físicamente, nos afecta emocionalmente. ¿Qué hay con respecto a la espiritualidad? En referencia al reino espiritual, el resentimiento funciona como una arteria que está tapada. Las arterias permiten que los nutrientes vayan al resto del cuerpo. Cuando tú no estás dando perdón, tú tienes tus arterias espirituales bloqueadas y no permites el paso de bendición a Dios.
que Dios quiere darte a ti. En el caso del perdón y la amargura y la ira, están bloqueando la arteria del perdón de tal manera que las bendiciones que se supone que venían para ti están siendo detenidas. Y Dios quiere cirúrgicamente destapar esa arteria en esta mañana. Déjenme ilustrarlo de otra manera. ¿Han escuchado ustedes de Miguel Ángel y de Da Vinci? Da Vinci fue aquel pintor que hizo la famosa pintura de la Santa Cena. Antes de hacer esto, ellos empezaron a criticar el trabajo el uno del otro. Ambos eran pintores y arquitectos. Y ellos lo enviaban en cartas abiertas, así que estaba allí para que en Italia todo esto se viera. Y en medio de estas discusiones se empezaron a ofender gravemente. Mientras tanto, Da Vinci estaba pintando el cuadro. Así que cuando él empieza a pintar a los apóstoles de afuera, cuando llega al centro, está Judas a un lado, Jesús y Juan al otro. Entonces, cuando va a pintar la cara de Judas, se le ocurre: yo sé cómo se ve Miguel Ángel, voy a pintar la cara de Miguel Ángel. Ese va a ser Judas. Y entonces él lo pintó. Posteriormente, él quería pintar la cara de Jesús, así que mandó a llamar a varios modelos y quería mostrar esa cara de amor, de paz y de compasión de Jesús. Y estuvo meses tratando de hacerlo y no podía. Hasta que finalmente un día tuvo un sueño. Y en ese sueño él escuchó: tú no vas a poder ver el rostro de Jesús hasta que no borres la cara de Judas. La Biblia nos dice a nosotros: el puro de corazón verá a Dios. ¿Tu corazón está puro cuando tienes resentimiento, odio y rencor hacia alguien? No. Tú estás permitiendo que eso te aleje de tu relación con Dios. ¿Y qué hay acerca del perdón propio? Cuando nosotros decimos: Padre nuestro, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Verdaderamente queremos eso? Yo por mi parte, cuando vengo a pedir perdón a Dios, le puedo decir: Padre, yo le di una segunda oportunidad a Pablo, perdoné a Camilo y todavía estoy lidiando con esta otra persona. Soy yo, este pecador, que también ha decidido perdonar, quien te está clamando perdón. ¿Puedes tú hacer lo mismo? Porque de lo contrario, si tú estás pidiendo: perdóname como también perdono a los que me ofenden, y no estás perdonándolos, estás trayendo una maldición a ti. Estás diciendo: Dios, no me perdones porque yo soy incapaz de perdonar a quien me ofende. Más adelante entraremos en profundidad en cuanto a ese texto también. ¿Y qué hay en cuanto a las bendiciones espirituales? Déjenme decirles que Dios no puede bendecir ni material ni espiritualmente al rencoroso y vengativo. Porque una persona llena de rencor y de venganza, cuando obtiene dinero y poder, ¿qué es lo que hace con él? Lastimar a otros. Dios no quiere darte poder, posiciones, si tú todavía tienes un espíritu de rencor. No puede hacerlo, porque solo te harías daño a ti mismo y le harías daño al prójimo. Sabiendo entonces que el perdón nos trae bendiciones físicas, bendiciones emocionales y bendiciones espirituales, te pregunto: ¿hay alguien a quien tú necesitas perdonar hoy? ¿Hay alguien que te ha hecho daño y hacia el cual tú estás enojado? ¿No sería mejor, antes de que pase este día, que tú te arrodillases junto a tu cama de la misma forma en que lo hizo Carol y le pidieses a Dios que te diere un espíritu de perdón hacia esa persona? Recuerda que el perdón no es aceptar que lo que esa persona hizo es correcto. El perdón es dar gracia a ese ofensor que hizo algo malo. Recuerden que en realidad el otorgar perdón es un don, pero es un don, un regalo que te estás dando a ti mismo. Quiérete hoy, date amor a ti mismo. Otorga el perdón a esa persona y recibe tú los beneficios que vienen con eso. Si es tu deseo hoy en esta mañana, que Dios te ayude a perdonar a esa persona que te ofendió tan grandemente,
Tal vez te ofendió de la misma manera que David ofendió a Betsabé. La violó, mató a su esposo y por culpa de él su niño murió. Eso es una ofensa bastante grande. Sin embargo, ella vivió con él y como fruto de su relación, como mencioné anteriormente, tuvieron a Salomón, el rey más sabio que ha existido. Y Dios desea hacer lo mismo con tu vida. Sí, han ocurrido ofensas, han ocurrido problemas. Los seres humanos tendemos a lastimarnos los unos a los otros. Pero es el momento de que tú te liberes de ese lazo que te está arrastrando al sufrimiento, a la perdición, al rencor, al dolor. Si ese es tu deseo, pongámonos de pie para tener una palabra de oración. Dios Padre, queremos gemir ante ti hoy como Betsabé, con el dolor y el sufrimiento de la víctima. Señor, queremos también reconocer que hemos guardado sentimientos y emociones que tú no deseas que guardemos. Y en esta mañana, Señor, pedimos que tú nos liberes de estas emociones, de estos pensamientos. Ayúdanos, Señor, a otorgar el perdón a aquella persona que nos ha ofendido, Señor. Ayúdanos, Señor, a recibir los beneficios gloriosos de otorgar ese perdón. Beneficios tales como paz, gozo, tranquilidad, buena salud, bendiciones e inclusive nuestro perdón propio. Señor, sé con nosotros en este día y no permitas que nada, ni nadie, ni ninguna ofensa nos impida ver tu rostro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.